Amon escuela, hola a todos. Permitidme llevaros a mi humilde pueblo o municipio de Magallanes, Agusan del Norte, Filipinas. Existen 4 principales lugares turísticos en Magallanes: el Parque de Magallanes, la parroquia, el Árbol de Bitaog, mi colegio parroquial, mi alma mater, Father Orius Academy Magallanes Incorporated, anteriormente Father Orius High School. Permitidme centrarme en nuestro colegio parroquial, que celebra con gran colorido su 600 aniversario de fundación bajo el lema Viviendo la sinodalidad como peregrinos de la esperanza. Os rápidamente por el antiguo campus, que se compone de los siguientes edificios: el edificio Monseñor Nito Bellino, el edificio Monseñor Gatella, el edificio Monseñor Quizon. Nuestros pilares formativos, que son el pilar académico, el pilar de pastoral universitaria, el pilar sociocultural, el pilar de servicios comunitarios. Estos pilares, distintos pero integrados, sirven como nuestro terreno formativo para volar alto, como Aquilas o Fénix, aquí deja brillar tu luz. Gracias aniversario.